a seguir con este tema acerca de cómo reaccionar y responder a las ofensas. Gloria a Dios. Creo, hermanos, que de la manera en que reaccionamos y respondemos a las ofensas es en la forma en que nosotros podemos medir o ver el crecimiento que hemos o que tenemos en el Señor. Si reaccionamos de manera negativa, quizás si alguien nos grita y nosotros también le gritamos, si alguien nos ofende y nosotros también le ofendemos, eso demostrará que no hemos crecido nada. Eso demostrará que no hemos avanzado nada en el Señor, que no hemos madurado, que seguimos siendo niños en cuanto a la madurez. Y es importante, hermano, que nosotros realmente nos demos cuenta que si todavía estamos en esa situación reaccionando negativamente, cayendo en la trampa, como veíamos en el estudio pasado, de quedarnos aprisionados en aquel sentimiento negativo, en aquella amargura, en realidad, hermano, nos daremos cuenta que no hemos madurado, que estamos todavía estancados ahí, sin crecer, sin madurar en cuanto a la madurez espiritual que debemos de tener. Y vamos a partir de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17. Y 18. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos por el error de los abominables, no seáis juntamente extraviados y caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. Versículo 18 dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, el versículo 17, hermano, lo quise leer también porque nos habla de que no seamos extraviados, que caigamos de vuestra firmeza. Hemos dicho que cuando alguien cae en la trampa de la ofensa, es eso, una caída, ha caído en la trampa, ha tropezado, como dice el Salmo 119, 165. Allá dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pero quiere decir que los que no aman su ley no tienen mucha paz y por consecuencia tropiezan. Caen en la trampa, son enlazados y presos. Caen de su firmeza. Por eso, si alguno está firme, dice la primera a los Corintios 10, mire que no caiga. Pero en lugar de caer, en lugar de tropezar, por caer en la trampa de la ofensa, hay que crecer. El versículo 18 nos llama a crecer y está en modo imperativo a manera de mandamiento, mas creced. Ahí está, creced en la gracia y ¿qué más? Y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nosotros crecemos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él le vamos a dar la gloria hasta el día de la eternidad. Si alguien no le da la gloria a Dios, hermano, sino que se le da a sí mismo, es una muestra de que tampoco ha crecido. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya es tiempo de que crezcamos. Si usted todavía se siente ofendido
y se queda algo así como en el pecho, como con un dolor, con un sentimiento que se lo pone en su corazón, lamentablemente, déjeme decirle que es una muestra de que no ha crecido. Sigue siendo un infantil, sigue siendo un inmaduro, sigue siendo un niño sin madurar. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Del 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Como a carnales, es decir, que no han madurado, que no son espirituales, como niños en Cristo. Como niños en cuanto a lo espiritual, que no han madurado, siguen siendo muy sentimentales, fácilmente se ofenden, fácilmente lloran, pero no como los que lloran por el Señor, o como dice ya Mateo 5, bienaventurados los que lloran por persecución. No, lloran por un sentimiento de enojo, o de rabia, o de amargura. Niños que no han madurado. Entonces, hermano, mírase a usted mismo, no mira a su hermano, no. Esto es para que nos midamos a nosotros mismos y veamos si en realidad hemos crecido, hemos madurado. Pablo, lamentablemente, habla a los corintios y les dice, les hablo no como a espirituales, sino como a carnales, como niños. Os di a beber leche, dice el versículo 2, y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y luego pregunta de manera en forma retórica, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois carnales si andan con contiendas, con celos, con disensiones? Han caído en la trampa de la ofensa, han caído en la trampa de la calumnia. Y ahora, debido a eso, a que han caído en la trampa de la ofensa, de la calumnia, andan con contiendas y disensiones. Por eso Pablo les dice tristemente, sois carnales, sois niños que no han madurado. Importante, hermano, que nosotros veamos si hemos madurado. Primero a los Corintios, ahí mismo, pero en el capítulo 14, versículo 20, dice ahí la palabra de Dios. Hermanos, dice, no seáis, ¿qué cosa? Niños en el modo de pensar, niños en cuanto a la madurez. No, ya no sean niños, sino sed niños en cuanto a la malicia. Empero, perfectos o maduros, ¿en qué? En el modo de pensar. Ya no seáis niños en cuanto a la madurez, en cuanto al modo de pensar. Ya dejen de ser niños, déjense de niñerías, déjense de sentimientos que me dijo, que me ofendió, que no le caigo bien, que no me saludó, que no me sonrió, que no me dio el buen día. Déjense de ser niños. Antes que seamos perfectos en el modo de pensar, es decir, maduros en cuanto a vuestra manera de pensar. Hebreos capítulo 5, dice ahí la palabra de Dios en el versículo
12 al 14. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, ¿a causa de qué? A causa del tiempo, ya tienen mucho tiempo oyendo la palabra, siendo enseñados. Debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Porque cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Es decir, no ha madurado, sigue todavía con niñerías, muy sentido. Acuérdese, ¿verdad? Una frase, ¿verdad? Que el Señor, que yo di en un tema que el Señor me dio, no es de los sentidos, sino de los entendidos. ¿Sí? Entonces, que no seáis niños, porque cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, no ha madurado. Versículo 14 dice, mas la vianda firme es para los perfectos, es decir, para los maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son hermanos que ya no se sienten, ya no andan con niñerías, ya no caen en la trampa de la ofensa, siguen avanzando, siguen adelante. En este tema, hermano, de esta forma podemos medir si en verdad hemos crecido. En la manera en que reaccionamos y respondemos a las ofensas, ahí nos daremos cuenta si en verdad hemos crecido. Pero si seguimos siendo igual de respondones, igual de necios, como el que nos habla, eso es un indicativo de que no hemos crecido. Dice la segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda a los Corintios 13, versículo 5. Examinaos a quién, al hermano, a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. Y lo dice otra vez en una pregunta retórica. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Examinaos a vosotros mismos, hermano. Hay que ver si nos identificamos como cristianos. ¿Cómo se identifica usted? ¿Cómo diría la gente de su colonia? ¿Cómo lo identificaría en verdad, hermano? ¿El enojón? ¿La gritona? ¿La peleonera? ¿O la cristiana? El cristiano. ¿Cómo lo identifica o cómo lo identificaría, hermano, si se hiciera una encuesta de todos sus vecinos? ¿Cómo identifica a esta persona? ¿El gritón? ¿El enojón? ¿El desordenado? ¿O el cristiano? Qué importante, hermano, que nos identifiquemos como cristianos y que la gente, hermano, nos identifique como cristianos. Pues mire lo que dice Hechos capítulo 11, en el versículo 26. Es muy importante, hermano, cómo nos identificamos, y de esa manera también nos daremos cuenta si en realidad hemos crecido, si en realidad
hemos madurado, si en realidad representamos a Cristo ante los que nos rodean. Alabamos al Señor Jesucristo. Estamos ahí en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice ahí la palabra de Dios. Y conversaron, ¿cómo dice ahí la versión 60? Se congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados, ¿cómo los llamaron? Cristianos, primeramente en la localidad o en la ciudad de Antioquía. Fueron llamados cristianos. No dice que ellos se identificaron, oigan, nosotros somos cristianos, mira, aquí está mi credencial que pertenezco a la iglesia fulanita de tal, ¿verdad que no? No, nuestra forma de identificarnos no debe de ser una credencial y decir, mire, soy cristiano. Ni siquiera una camiseta que diga yo soy de Cristo, porque si no es así, pues en vano sería que la camiseta diga yo soy de Cristo, ¿verdad? O amo a Cristo. No, lo importante es que nos identifiquemos en nuestra manera de responder ante las ofensas, en nuestra manera de reaccionar. Ahí es donde realmente nos podemos identificar ante los demás como cristianos o no cristianos. Los discípulos del principio fueron llamados, no que ellos se llamaron, no, la gente los llamó. Fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Romanos capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 3 al 6. Amén. Acerca de su Hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos y de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados, ¿cómo? Llamados, dice aquí la versión antigua, sois llamados de Jesucristo. Los llamados de Jesucristo. Mire, la gente al verlos cómo se conducían, cómo reaccionaban, cómo respondían, no al que juzga justamente. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos identificamos nosotros? Ahí en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, leímos, por cierto, en el versículo 19, que todo hombre sea pronto, todo hombre de Dios debe de ser pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Pero ahora mire lo que dice el versículo 23. Porque si alguno oye la palabra y la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Está poniendo ese ejemplo. Porque él se considera ¿a quién, hermano? A sí mismo, y se fue y luego se olvidó de qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y agregamos lo que dice el versículo 26, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Es decir, no le sirve en absoluto. ¿Cómo nos identificamos a nosotros mismos, hermano? Bueno, en la manera como respondemos ante una ofensa, ante una calumnia,
ante una injuria, es en la manera que podemos ver si en realidad nos reflejamos como Cristo. Imagínense que se refleje como un ogro, gruñón, pero si a través de la palabra nos reflejamos como Cristo, gloria a Dios. Pero que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, en la manera en que crezcamos, en que maduremos, es en la manera en que nosotros vamos a responder ante las ofensas, vamos a reaccionar ante una calumnia, ante una mentira, ante una injuria. Es tiempo entonces que maduremos, que tengamos, hermano, dominio propio. Un hermano, una hermana que ha madurado tiene dominio propio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino el de fortaleza, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. En la manera en que podemos demostrar que hemos crecido y que Cristo está en nosotros, es que vamos a tener su espíritu. ¿Y cómo se va a demostrar que tenemos su espíritu? ¿En que se ponga a temblar y hable disque lenguas? No, por favor. Se va a demostrar en que tenga fortaleza, amor y dominio propio. Dominio propio. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice, ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice el versículo 6 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. En la ciencia o en el conocimiento, templanza, y en la templanza, ¿cómo dice ahí la versión 60 en lugar de templanza? Dominio propio. En el conocimiento que mostremos dominio propio, y en el dominio propio paciencia. Creo que el dominio propio y la paciencia van de la mano. La versión 60 dice añadid, ¿cierto? Añadid dominio propio. Y al dominio propio paciencia, y a la paciencia temor de Dios. Hay que añadir en nuestra vida espiritual dominio propio, y en el dominio propio paciencia. ¿Cómo andamos en el dominio propio? Es muy importante para reaccionar ante las ofensas, ante una injuria, ante una calumnia. Es muy importante. Y para tener dominio propio hay que tener el Espíritu de Dios, porque es lo que da el Espíritu de Dios a nuestras vidas: fortaleza, dominio propio, amor y dominio propio. Vamos a considerar lo que dice Proverbios 25. Proverbios 25. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios 25, versículo... Gloria a Dios. 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu
no tiene ¿qué? Cuyo espíritu no tiene rienda. Así es, una ciudad derribada, el hombre que no tiene control, que no tiene dominio propio. Imagínese una ciudad derribada y sin muro. Es presa fácil del pillaje, cualquiera entra y roba, cualquiera entra y hace allanamiento en su ciudad, en su casa, ¿sí? Cualquiera le roba la paz, cualquiera le roba la bendición, cualquiera le destruye su relación matrimonial, cualquier cosa le destruye su familia. Una ciudad derribada y sin muro, pues así es la vida del hombre cuyo espíritu no tiene control, no tiene rienda. Otra versión dice así, ¿verdad? Que no tiene control, que no tiene dominio propio. Qué terrible, cualquier cosa llega a su vida y es como aquel que edificó sobre la arena. Vinieron ríos y fuertes vientos y su casa se cayó. Fue grande su ruina porque no estaba fundada sobre la roca. Así es la vida del hombre que no tiene dominio propio, hermano. Fácilmente lo tumban, fácilmente le roban la bendición, fácilmente le roban la paz, porque no tiene dominio propio. 29 de Proverbios, mire lo que dice el capítulo 29, versículo 11. Dice ahí la escritura, el necio da suelta o da rienda suelta ¿a qué? A toda su ira. Así es el necio, da rienda suelta, no tiene, al decir da rienda suelta es que no tiene control, no tiene dominio propio. Le da rienda suelta a toda su ira, a todo su coraje, a todas sus palabras, pues si me ofenden, le ofendo, si me hacen, le hago. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que es un necio, pero que además no ha madurado en Cristo, no ha crecido. Sigue siendo un necio, igual que aquel que le hace la ofensa, sigue siendo un necio. Mire, dice el 26 de Proverbios, versículo 4. Nunca respondas al necio en conformidad a su necedad. Y lo dice ¿para qué o por qué? Para que no seas tú también como él. ¿Se acuerda de los consejos que nos decía nuestra madre, nuestra abuela? Que haya un loco y no dos. ¿Para qué le respondes? ¿Sí? Porque nos decían, óyeme, pues no le respondas, que haya un loco y no que sean dos los locos. Pues es algo parecido a lo que está aquí diciendo este texto. No respondas al necio en su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Cómo? Pues necio, inmaduro, sin Cristo. Mejor no le respondas. Entonces, hemos dicho, hermano, que entre los cristianos no se trata de que si me hacen, le hago. No. A ti, dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo te pidiera de comer, dale de comer. Si te pidiera de beber, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No seas tú como él, no le respondas, no vale la pena. Pero si le respondes, te darás cuenta que no has crecido, que no te identificas como cristiano, sino como un carnal que responde a la ofensa. Seguimos viendo, hermanos, lo que dice Proverbios 14, versículo 29. El que tarde se aira, o el que tarde se llena de ira, es de grande entendimiento. ¿Ha oído la expresión que dice cuenta hasta 10? Bueno, aquí dice, el que se tarda en airarse, el que tarde se aira, es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. ¿Cómo dice la versión 60 ahí? Engrandece o hace más grande la necedad. Y eso demuestra que no tiene control, que no tiene dominio propio. 15 de ahí mismo de Proverbios. En el estudio pasado le hicimos referencia a lo que dice el versículo 1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero ahora vemos también el versículo 18 de este mismo capítulo. Mire lo que dice: el hombre iracundo mueve contiendas. Es decir, el que no tiene dominio propio, el que es carnal, el que no ha madurado, el que sigue siendo niño en cuanto a la madurez, el que no se identifica como cristiano, sino que se identifica como un peleonero, un enojón, un iracundo. El hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. Apaciguará, la rencilla es el pleito. Apaciguará o pondrá en paz aquello que era un pleito. El que tarde se enoja apaciguará la rencilla. 16 de ahí mismo de Proverbios, versículo 32. Dice la palabra de Dios: mejor es el que se tarda, el que tarde se aira, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es mejor, fíjese, el que tarde se aira que el fuerte. Está muy fuertote y él aguanta cualquier pleito y puede someter a aquel con el que se enfrenta. Sí, pero ¿qué tal si le sacan un bat? O si él saca un bat y le sacan una pistola. No, por eso mejor es el que tarde se aira y el que se enseñorea de su espíritu. ¿Qué es el que se enseñorea de su espíritu? El que domina su espíritu, el que tiene dominio propio, es mejor que el que toma una ciudad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, en el estudio pasado leímos que dice la Biblia: todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Es importante, hermano, que maduremos, que reaccionemos de manera pacífica. Es decir, que cuando nos griten, que cuando nos ofendan, que cuando nos insulten, podamos tener paz, podamos responder de manera pacífica, que tengamos la paz de Cristo, hermano. La paz no como el mundo la da, sino como
nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan 14, 27, vamos allí al Evangelio de Juan. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27. Dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe. Si tenemos la paz que el Señor nos da, no nos vamos a turbar. No se va a turbar, hermano. Ante la ofensa, ante la calumnia, ante el insulto, su corazón no se va a turbar. Por eso dice ahí el texto: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. Que podamos conservar la paz, que podamos reaccionar pacíficamente con la paz de Cristo. Amén. 16 de ahí mismo de Juan, capítulo 16, versículo 33. El Señor habla de su paz y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde va a estar nuestra paz, hermano? En el Señor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, hermano. Quien nos insulte, quien nos injurie, quien nos ofenda, quien nos haga un feo desaire, quien nos haga mal. Vamos a tener sin duda ese tipo de aflicciones. No dejará de haber, hermano, quien nos quiera dañar de alguna de estas formas. Pero no está en que dejemos de tener ese tipo de conflictos con los demás, sino está en cómo respondamos nosotros, cómo reaccionemos ante las ofensas, ante los insultos. El Señor nos ha dejado su paz, y aunque tendremos y seguiremos teniendo conflictos, habrá quien nos ofenda, nos insulte, pero si nosotros tenemos la paz de Cristo, no vamos a responder como ellos esperan que usted responda. ¿Sabe que la gente está esperando que usted reaccione? Como decíamos en el estudio pasado, está esperando que se enoje, está esperando que pierda los estribos para luego avergonzarlo y decirle: no que muy hermanito, no que muy santo. Por eso, hermano, es importante que maduremos, es importante que conservemos la paz de Cristo. Romanos 14, Romanos 14, la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 19. Mire lo que dice ahí el texto: así que sigamos lo que hace a la paz. Vamos a seguir todo a lo que hace tener paz con todos. Sigamos lo que hace a la paz. Si contribuye a tener paz con su vecino, con su hermano, darle el buen día, pues dele el buen día. Si contribuye a que su hermano no se ofenda y que usted lo salude siempre y hasta de beso a su hermana. Claro, estoy hablando de las hermanas que se saludan con un beso. Si contribuye a que su hermana esté bien con usted porque la saluda con abrazo y beso, pues dele un abrazo y beso. Si contribuye que a su hermano no lo deje de saludar, pues salúdelo. Si contribuye en que usted, en lugar de soltarse a hablar, vaya cantando en el viaje, en el camino, pues mejor cante. ¿Qué dice uno de los textos que leímos? El justo se alegrará y cantará. Gloria a Dios. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación
de los unos a los otros. Bueno, esto también tengámoslo en cuenta aún en el matrimonio. Si contribuye que a su esposo se sienta a gusto el que usted le sirva la sopa o el caldo caliente como a él le gusta, pues ¿qué le cuesta, hermana? Caliente le viene el caldo, la sopa. Pero si al contrario, ¿verdad?, quiere hacerlo enojar y le da la sopa fría, y si protesta, pues caliéntatela tú. Ay, hermano, eso no es contribuir a lo que hace a la paz. Contribuyamos a lo que hace la paz y a la edificación los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si contribuye que usted, que sabe que a su esposo no le gusta cierta comida y con trabajos la pasa, y usted lo quiere acostumbrar a fuerza, para que te acostumbres. Ya ves que el hermano predicó que tienes que comer todo. Sí, pero también la Biblia dice en el día del bien, cosa del bien. En el día del mal, como diciendo, si no hay otra cosa, pues cómetelo, considera. Amén. En el matrimonio, hermano, en la iglesia, con los vecinos, sigamos todo lo que hace a la paz y a la edificación los unos a los otros. Si para estar en paz usted tiene que barrerle así la banqueta a su vecina y son nada más unos cuantos metros, pues ¿qué le cuesta? Gloria a Dios. No sea vencida o no sea vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Sigamos todo lo que hace a la paz y a la edificación los unos de los otros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, ya dijo amén. Ya estamos avanzando. Efesios capítulo 4, mire lo que dice también. Efesios capítulo 4, versículo 'Voy a leer desde el 1, amén. Yo pues preso en el Señor os ruego. Fíjese la manera de pedir, de exhortar estos grandes hombres de Dios. No dicen les mando, les exijo. No, porque pues no se ganaría nada con exigir. Por eso dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Es decir, el llamamiento. ¿Cuál llamamiento nos ha hecho el Señor? Entre otras cosas, pues andar como Él anduvo, comportarnos como Él se comportó. Que andéis de esa manera, como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Y cómo es esta vocación? ¿Cómo debemos de andar? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. ¿Cómo nos debemos de soportar los unos a los otros? En amor, no crujiendo los dientes, no a regañadientes. Te soporto porque nada más porque soy cristiana, si no, te pusiera unas bofetadas, no, paz de Cristo, ¿verdad? Hay que soportar en amor, soportando los unos a los otros en amor. Y lo dice el versículo 3, solícitos, es decir, prestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. El vínculo es como la unión, lo que hace la unión, y en este caso es la paz. Solícitos a guardar la unidad. Hay que estar prestos, hermano, a hacer lo mejor de nuestra parte para tener esa unidad en el vínculo de la paz. Bueno, y esa paz, como hemos dicho,
y como lo dice el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofenderá. Nada los hará tropezar. No hay para ellos tropiezo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Isaías 26, dice ahí la palabra de Dios en un texto muy conocido, bueno, que a mí me gusta, este texto me llena de gozo. Dice en el versículo 3, tú le guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento, o que su pensamiento, ¿en qué está ese pensamiento? En ti, en el Señor, en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Tú le guardarás en completa paz, es decir, va a ser completa la paz aquel pensamiento que en ti está, que está pensando en ti. No que está pensando, ay, pero me dijo, me ofendió, me hizo sentir mal. No, sino que su pensamiento está en el Señor. Tú lo vas a guardar en completa paz. Acuérdese que la lucha comienza en los pensamientos. Depende cómo lidiemos con los pensamientos, es como vamos a conservar la paz. Pero si le damos entrada a esos pensamientos que nos quieren hacer caer en la trampa de la ofensa y que nos dicen, mira, te dice esto porque no te quiere, te dice esto porque te tiene coraje, te dice esto porque quiere tomar ventaja de ti. No, hermano, no pensemos. La Biblia dice, entre las cosas que hace el amor, primero a los Corintios 13, sí lo ha leído, ¿verdad? Que habla del amor, el amor es sufrido. Entre esas cosas dice, el amor no piensa en mal, todo lo cree. Si a usted le dicen que algo es así, usted créalo, hermano. Si no es cierto, Él dará cuenta, pero usted créalo para que no se meta en problemas y caiga en la trampa de la ofensa. Tú le guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Isaías 48, ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 48, mira lo que dice allí la Escritura. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 18. ¿Cómo comienza diciendo la versión 60, hermanos? Oh, como una expresión, una interjección de algo que, qué bueno que sucediera. Oh, si miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Tu paz como un río. Quítele el agua a un río. ¿Podrá quitarle el agua a un río? Se agarra con una cubeta y le voy a quitar el agua. Y ahí va, pásame otra cubeta hasta quitarle el agua. ¿Podrá quitarle el agua al río? No, sigue fluyendo. Así cualquiera que le quiera quitar la paz. Si su paz es como un río, no, pues hay que hacerle esto para que se le quite la paz. Y pásenme otra cubeta para quitarle la paz a este hermano, a esta hermana. Y vamos a sacarle la paz. ¿Cuándo van a poder, hermano? Si su paz es como un río y su justicia como las ondas de la mar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, conservar la paz de Cristo. Bendito su nombre. Es importante, hermano, que nuestro pensamiento persevere en el Señor.
Acuérdese lo que dice Proverbios 15, versículo 22. Volviendo a Proverbios, en el 15, 22, dice ahí la Escritura, ya que hablamos de que la mayoría o siempre las luchas empiezan con el pensamiento, pues Proverbios 15, 22 nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Cuál consejo? Pues donde no hay consejo de Dios. Más en la multitud de consejeros, fíjese bien, aquí el consejo es uno, aunque los consejeros o los predicadores puedan ser muchos, sin embargo el consejo fluye de una sola fuente, que es la palabra de Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Escuche a la multitud de consejeros, en este caso de predicadores, hermano. En lugar de estar ahí metido en las redes sociales, viendo chistes, videos entretenidos, oiga el consejo de los consejeros, de los predicadores. A mí me ha ayudado muchas veces. Me ha iluminado, me ha animado, me ha exhortado, me ha motivado el escuchar a otros predicadores. Porque cuando los pensamientos son frustrados, en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué son pensamientos frustrados? Pensamientos que dicen, es que me deberían de amar, pero no me aman. Me deberían de hacer el bien, pero no me hacen el bien. Me deberían de hablar bien, pero me hablan muy mal, hasta me ofenden. Así estar lidiando con esos tipos de pensamientos. ¿Por qué? Porque no hay consejo. En la multitud de consejeros se afirman, hermano. Se quita la frustración, se quita la depresión y vuelve la paz. Viene la paz cuando oímos el consejo de la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Es importante, hermano, que a veces cuando nos vemos abrumados con ciertas críticas, ofensas, insultos, que ubiquemos nuestros pensamientos, los afirmemos con el consejo de Dios. Pero también, como dice el Salmo 55, mire lo que dice el Salmo 55. En todo esto, hermano, estamos viendo cómo reaccionar y responder ante las ofensas, ante los insultos, ante las calumnias. Todo esto, hermano, es muy importante porque hay quienes, al no tener claro esto, han caído en la trampa y hoy en día están en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y Salmo 55, ¿estamos ahí? Dice el versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y esto lo dice en un contexto de que, mire lo que dice el versículo anterior, el 21. Ablandan más que manteca su boca, pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellas son cuchillos. ¿Se acuerda que un hermano nos predicó que es como cuando alguien le frota primero suavecito con un algodoncito y luego sabe qué ponen? Sí, sabe qué ponen después de que le frotan con un algodoncito, ¿verdad? En la aguja, bien. Ahí viene el piquete. Pues algo parecido a quienes hablan así. Primero como que le suavizan el asunto para luego, ándele, le pegan, le hieren. Por eso aquí dice, suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellos son cuchillos. Y ante todo eso, dice el versículo 22, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar esas situaciones de esas palabras
que hay guerra en sus corazones. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. Echa sobre el Señor tu carga. Si hay algo que te abruma, si hay algo que te está pesando, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 6 y 7. Amén. Dice ahí la Escritura. Vamos a leer hasta el 8. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Echando toda, ¿qué hay que echar, hermano? Toda vuestra ansiedad o toda vuestra solicitud en Él. ¿En cuál Él? En Dios. Porque Él, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados. Sed templados. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se interpreta en la versión 60 eso de ser templados, de tener templanza? Ser sobrios o tener dominio propio. También así lo traduce la segunda Timoteo 1:7. Tened dominio propio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Sed templados. Tengamos, hermano, dominio propio para enfrentar cualquier ataque del adversario que nos quiere derribar, que nos quiere hacer caer en el lazo o en la trampa. Gloria a Dios. Es importante, hermano, que entonces nosotros crezcamos. Si seguimos siendo infantiles, si seguimos siendo muy sensibles, cualquier cosa nos ofende y ahí vamos casi llorando. Ay, ¿qué me hizo? Lo que me dijo. Es una muestra de que somos niños todavía, que no hemos madurado. Crezcamos en la gracia y conocimiento del Señor. Tengamos dominio propio. Ese es uno de los atributos o de las virtudes que vienen cuando tenemos el Espíritu de Dios. No demos rienda suelta a nuestro espíritu, porque como ciudad derribada sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No respondamos, hermano, al necio conforme a su necedad, porque no seas como él. ¿Sí? Que sea uno el necio y no dos. No le respondas, porque no sean dos necios. Es importante, hermano, que nos identifiquemos como cristianos en nuestra manera de responder ante las ofensas, ante los insultos, ante las injurias. Y si hay algo que nos está abrumando, bueno, eche sobre el Señor sus cargas, que Él lo sustentará. Y si su pensamiento está en el Señor, mire, la paz vendrá. Mucha paz tienen los que aman su ley. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Damos gracias a nuestro Dios. Gracias a Dios, que la palabra de Dios nuestro corra y sea glorificada.